¿Eres inmigrante en Portugal o estás pensando en venir? Hoy te explico por qué el NIS es tu clave para trabajar, tener acceso a la sanidad y todo lo que necesitas para empezar tu nueva vida aquí. Hola, soy Jess y en este video vamos a hablar todo sobre el NIS, ese documento que muchos confunden, pero que es esencial para cualquier persona que vive o que quiere vivir aquí en Portugal. Te compartiré mi experiencia y algunos casos reales que he vivido. En este video verás desde la historia y la evolución del NIS hasta cómo sacarlo, cuáles son los requisitos, diferencias con otros documentos, hasta los riesgos de no tenerlo. Si quieres conocer todos los detalles para gestionar tu vida en Portugal sin problemas, este video es para ti. El NIS es el número de identificación de la Seguridad Social en Portugal. Es tu llave de acceso a servicios básicos como la sanidad, prestaciones por desempleo y en general a todos los derechos laborales y sociales. Imagínate que quieres trabajar legalmente o abrir una cuenta bancaria. Sin el NIS todo se complica. Es como tener tu DNI de la Seguridad Social aquí en Portugal. Ahora, ¿cuál es el origen del NIS? El NIS nació para modernizar y simplificar el sistema de seguridad social en Portugal. Antes había un montón de registros que complicaban todo el tema de pensiones, subsidios, pero la llegada del NIS cambió eso. Con el pasar de los años, el proceso se ha digitalizado y ahora gran parte del trámite se realiza online, lo que facilita mucho el acceso, aunque todavía hay detalles que atender. Recuerdo cuando empecé yo mismo a gestionar mi NIS, la confusión, las dudas, pero al final ver cómo todo se conectaba me hizo entender lo vital que es este documento en este país. Con el NIS puedes trabajar legalmente, acceder a la sanidad pública y sumarte a la seguridad social, lo que te permite acumular derechos para futuras pensiones y otros beneficios. Por ejemplo, si quieres abrir una cuenta en el banco o firmar un contrato de alquiler, el NIS es fundamental. Sin él simplemente no podrías avanzar con estos simples trámites. Al contar con él desde el principio, estás asegurando un futuro más tranquilo y legal en Portugal. Cada día lo usas, estás construyendo tu historial en el país. El regalo perfecto no se compra, se crea. En Creative Style puedes personalizar tazas, camisetas y hasta carcasas para tu celular con tu diseño favorito. Ideal para regalar en cumpleaños, aniversarios, un detalle único. Y si eres creador de contenido o tienes un negocio, podemos ayudarte a impulsar tu marca personal con estampados de calidad. Creative Style hace entregas rápidas en Portugal y lo mejor es que tienen envío a toda la Unión Europea. Tú eliges el diseño, nosotros lo hacemos realidad para ti. Síguenos ya mismo en Instagram como creativestyle.pt y dale un toque especial a tus momentos. Yo sé que muchos se confunden entre NIS y NIF, pero es normal. Al principio el NIF es tu número de identificación fiscal para temas de impuestos y bancos, mientras que el NIS es exclusivamente para la seguridad social. Es importante no mezclarlos. Por ejemplo, para un contrato de arrendamiento necesitas el NIF. Para trabajar y estar protegido en la salud, el NIS es obligatorio. Muchos me preguntan, ¿por qué necesito el NIS si ya tengo el NIF? Ok, te lo explico rápido. Cada uno cumple un rol distinto y ambos son prescindibles para una vida en regla aquí en Portugal. El NIS es obligatorio para residentes y para quienes, aunque sean no residentes, que van a trabajar en Portugal, lo van a necesitar, ya sean empleados o autónomos, pero igual van a necesitar este número de la seguridad social para casi todo. Incluso si estás en proceso de regularización o aún no tienes una visa definitiva, es posible gestionar el NIS. En el 2025, este año actual, muchos lo obtienen con el apoyo de abogados o gestores especializados. Te comparto el caso de un seguidor de TikTok que, a pesar de estar en el país sin visa, logró formalizar su contrato de trabajo gracias a que gestionó su NIS correctamente con un gestor, lo que le facilitó tener un trabajo seguro a pesar de no estar legal en el país. ¿Cuál es el paso a paso del trámite? Primero, reúne la documentación, documento de identidad, pasaporte, tener un NIF, prueba de domicilio y en algunos casos tener una carta de la empresa que te va a contratar. Y si es posible, bueno, te sirve mejor un contrato formal. Tener todo en orden es vital. ¿Dónde y cómo solicitarlo de forma tradicional? El trámite se realiza en las oficinas de la Seguridad Social, aunque hoy en día puedes hacerlo online. Si eres extranjero, te recomiendo mejor contar con la ayuda de un abogado o un gestor para agilizar el proceso que normalmente está demorando de 1 a 2 meses. Ahora, por otro lado, tener el NIS sin una visa formal es posible, pero tener a un profesional que te asesore hace toda la diferencia.
Un buen abogado, un gestor evita errores y te ahorra tiempo. Yo he visto casos donde la falta de asesoría llevó a retrasos y problemas migratorios. Por eso, si tienes dudas, no dudes en buscar ayuda profesional. Es mejor prevenir que lamentar. Ojo, otro consejito que te doy es que trabajar sin el NIS puede traerte sanciones a ti y a la empresa donde estás trabajando. Podrás tener problemas para acceder a servicios básicos y complicaciones con tu estatus migratorio. Por eso, tener el NIS desde el comienzo es fundamental para estar siempre legal. Ahora, hay otras cositas. Entre los errores más comunes para solicitar el NIS por cuenta propia es entregar la documentación incompleta o equivocarse en los formularios, o no actualizar tus datos, o sencillamente por no colocar tus datos bien. Estos son pequeños descuidos, pero pueden costarte semanas de atrasos en el trámite. Te cuento la historia de alguien que, por no tener todo en regla, se enfrentó a un sinfín de problemas. Aprender de estos ejemplos es clave para que tú no repitas los mismos errores. En mis redes sociales, una de las preguntas que siempre me hacen: ¿es posible obtener el NIS sin tener una visa formal? La respuesta es sí, especialmente en este año. Siempre que cuentes con la asesoría adecuada, normalmente el trámite tarda entre 1 a 2 meses. Claro, factores como la alta demanda o los errores en la documentación pueden extender este plazo. También me preguntan sobre las diferencias entre el trámite presencial y online, o qué documentos extra piden para las personas que trabajan de autónomos. Mi consejo es que de verdad que organicen exactamente todos los papeles y, en caso de duda, consultar a un profesional para aclarar cada duda de acuerdo a su situación, ya que cada persona emigra por diferentes motivos y las visas que las personas eligen para venir a Portugal totalmente son diferentes. Puede ser de búsqueda de trabajo o simplemente con un contrato de trabajo, así que todo va a variar de acuerdo a tu situación. Bueno, ya te he contado todo sobre esto, desde su definición, su historia, los beneficios y el proceso para obtenerlo, hasta los riesgos de no tenerlo. Espero que esta guía te ayude a gestionar tu vida en Portugal. Si quieres seguir descubriendo más detalles sobre trámites esenciales y tips para vivir aquí en Portugal, te invito a que explores otros videos en mi canal. Este ha sido todo el video por hoy y nos vemos en un próximo capítulo.